doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Buenas tardes, amigos que puedan estar en este momento conectados a esta programación. Mi nombre es Fran Montañez. Estamos aquí los miércoles, los viernes y los domingos. En este momento es domingo. Es día número 3 del mes del nuevo año 2016. Les damos un saludo a todos. Sabemos que los domingos es el día donde más personas tienen la oportunidad de ver esta programación. Mi nombre es Fran Montañez y en este momento pues nos dirigimos a ustedes desde Chicago. Está haciendo un poquito de frío al lado de acá, teníamos unas actividades y unas cosas familiares. Todavía no sé si tengo que interrumpir el programa por una actividad familiar que debo concurrir, pero mientras la cosa se da, por eso no había hecho el anuncio oficial del día de hoy. De todas maneras, estos momentos que vamos a pasar aquí, pues vamos a simplemente hablar de espiritismo. Nuestro interés es promover el pensamiento, enseñar sobre lo que es el espiritismo en todo el sentido de la palabra, mantenernos enfocados en que el espiritismo significan los 5 libros codificados, estos 5 libros que están aquí. Y eso es lo que predicamos cada vez que tenemos la oportunidad de llevar esta programación y en los videos que se están publicando. Hemos estado publicando en estos días información relacionada al enfoque del espiritismo, porque nos hemos dado cuenta que por muchos años nos han tratado de introducir en la filosofía espírita conceptos completamente fuera de lo que el espiritismo ha contemplado, y han utilizado solamente la excusa de que esos libros los libros codificados están anticuados, estos que están aquí. Y estos libros son la base sustancial, fundamental del espiritismo. Estos libros significan la palabra de Dios a través de los espíritus puros y perfectos que utilizaron espíritus superiores y que a Allan Kardec le fueron dictando
lo que se llama la codificación, los 5 libros que son codificados. Esa información viene de parte de Dios. Dios es inmutable. Inmutabilidad en Dios significa que Él no cambia. Quiere decir que el que le venga a decir a ustedes que los libros están anticuados, pues entonces, anticuados, o que Alan Kardec está anticuado, pues entonces está poniendo en duda de que Dios haya intervenido en esto. Y como la mayoría piensan que esto no es palabra de Dios y que esto no es de parte de Dios, sino que esto se lo inventaron unos espíritus y se lo dieron a Kardec, pero dicen por ahí a los 4 vientos de que son espiritistas, de que los libros de Kardec no se pueden tocar, pero no los dignifican porque no predican lo mismo que los libros nos han indicado. Nosotros no podemos estar con una ambivalencia, decir hoy que creemos y mañana que no. Es como cuando tú conoces al Espíritu Protector. Mira, Frank, apareció el Espíritu Protector, lo conocí, estaba vestido así y lloré muchísimo, pero hoy viene y aparece con otra vestimenta. Pero, ese tipo de cambio, ese tipo de cosas en el espiritismo no debe existir nunca. El espiritista se reconoce por su transformación moral, por sus deseos de cambiar su comportamiento del pasado y las bajas inclinaciones. Y cuando llegan al espiritismo demuestran que son espiritistas. Aquellos que están por ahí diciendo que son espiritistas, pero que simple y sencillamente llegan y hacen lo que le da la gana y dicen que son espiritistas, pues entonces nosotros tenemos, precisamente este es el programa que tenemos para esta situación. Hoy yo tengo una actividad con mi familia, no se ha concretado aún, pero mientras se decidía qué se iba a hacer, pues yo decidí continuar con mi programación porque yo a esto es lo que yo me dedico y deseo que continuemos con esta educación. Nos hemos encontrado en el camino con personas muy ilustres, pero que claramente están identificados con el catolicismo y están identificados con la cristiandad en el término de invariablemente ese es su pensamiento. Entonces han querido hacer ver que el espiritismo es eso que ellos predican. Y Kardec se encargó en el libro de Génesis, que es el último libro publicado, de decir que para que cualquier concepto no general se pudiera haber cambiado, como por ejemplo lo que es el mundo espiritual, que lo quieren sustituir con el no solar y colonias espirituales que no existen en la contemplación de lo que dijeron los espíritus. Y ellos estaban muy claros, ellos nos dejaron cosas que debíamos conocer: fluido cósmico universal, la naturaleza del espíritu, la naturaleza del alma que es inmortal. Nos dejaron saber el concepto de reencarnación, el proceso para llegar a ser espíritus puros y perfectos a través de muchas reencarnaciones. Toda la información fue dada, no se quedó nada a mitad. Toda la codificación fue entregada. El que diga que le falta a la codificación está poniendo en duda de que los 5 libros eran suficientes para lo que quería comunicar Dios a la humanidad. Entonces, hoy día nos encontramos con personas que están predicando separación, que están predicando cosas completamente en contra de lo que el espiritismo ha promulgado, ha presentado. ¿Y qué propósito puede tener eso? Bueno, puede ser que estemos hablando de que la persona pues se olvidó que existían unos libros, no ha reconocido nunca que eso es palabra de Dios, cuando sabemos claramente por medio de lo que dice nuestra filosofía espiritista, nuestra bella doctrina que se llama el espiritismo, de que los espíritus están clasificados por niveles. Y esos niveles indica que el nivel más alto, la primera clasificación, que es la de espíritu puro y perfecto, ellos solamente se comunican con Dios. Y su misión es transmitir la palabra de Dios. Y si el espíritu de verdad, que es un espíritu de verdad, que es un espíritu puro y perfecto, presidiendo todos los demás espíritus que le ayudaron a llevar esta información para que fueran constituidos los libros codificados, que es un espíritu puro y perfecto, no se va a equivocar, ni va a dar una información a medias, va a dar la información que Dios le dio. Y nos toca a nosotros entonces, porque algo nos toca, porque si Dios nos da el libre albedrío y no somos responsables de nuestros actos, somos responsables de todo lo que nosotros podemos hacer con nuestras acciones, nuestra voluntad, pues entonces debemos entonces definir qué es qué en esta vida que vivimos. Y en esta vida que vivimos, los que somos espiritistas, nos basamos en los libros codificados. No nos podemos basar en libros que son plagiados, como el libro de No Solar, que es un libro plagiado. Y un libro, no sé si usted entiende lo que quiere decir plagio, pero plagio es una connotación muy seria,
para una persona que quiere establecer una credibilidad y decir a toda luz y a los cuatro vientos de que recibe comunicaciones de Dios, mediúnica de los espíritus. ¿Qué clase de espíritu te puede estar dando una información a ti que no cuadre con los libros codificados? ¿Qué es lo que por excelencia se ha determinado que es la palabra de Dios? No, porque usted es el único que dice por ahí que eso es palabra de Dios, porque eso es lo que nos dice los libros codificados, que los únicos que se comunican con Dios y tienen la misión de transmitir la palabra de Dios son los espíritus puros y perfectos. Entonces, el espíritu de verdad que fue anunciado por el mismo Jesús, que es un espíritu puro y perfecto, no puede venir aquí a jugar con nosotros. Los que quieren jugar con nosotros son aquellos que vienen a cambiar los términos, que vienen a cambiar los conceptos, que vienen a establecer situaciones por condiciones personales. Por ejemplo, tenemos últimamente, que es la situación de hace los últimos 5 años, tenemos al señor Divaldo Franco hablando de niños índigos y de niños cristal. Ya hice un video, lo acabo de publicar hace unos minutos. ¿Y qué es eso? Separación. El espiritismo no enseña separación. Dice claramente el ítem 842 del libro de los espíritus, que cuando hay demarcaciones, cuando hay separación, cuando hay cizaña, básicamente, en muchas ocasiones eso surge porque las personas que dicen que son espiritistas establecen cizañas entre los miembros de los que son amigos y de los que son espiritistas, y usted tiene que tener algo para medir eso. ¿Y cuál es la varita para medirlo? Los libros codificados. Y el ítem 842 es muy específico, donde se dice que para poder saber si una doctrina es correcta, se establece que es aquella que hace más personas menos hipócritas, ¿no? Y aquellos que se atañen a la verdad mediante el amor, la caridad y lo que enseña los libros codificados y el mensaje hermoso de esos. Esa es la filosofía, la doctrina que nosotros debemos considerar que es lo correcto en nuestra vida. Pues ya hemos definido que lo mejor que nos puede convenir a nosotros para un adelantamiento espiritual. Nadie más predica sobre eso, y nadie más predica sobre la moral, las consecuencias morales, pues el espiritismo. Entonces, si tenemos el espiritismo como base principal de nuestras creencias, de nuestro desarrollo espiritual, de lo que nosotros deseamos para nosotros y nuestra familia, y esta estadía que tenemos aquí en este mundo, en esta existencia, pues entonces debemos estar muy claros que no puede haber separación. Niños índigos, niños cristales, mujeres alfa, ese tipo de clasificación para tratar de justificar la nueva regeneración de la humanidad es completamente erróneo, no es espiritismo. No, bajo ninguna circunstancia se puede considerar de que tú justifiques unos niños que vienen con unos pensamientos y una inteligencia naturalmente sobresaliente y clasificarlo como niños índigos, separarlo de la comunidad y decir que esa es la nueva regeneración. Eso no es correcto, eso no es buena doctrina espiritual en base a lo que los espíritus nos dijeron y lo que significa la regeneración de la humanidad. Eso está en el libro de Cielo y el Infierno, claramente definido, de que la regeneración de la humanidad significa un cambio gradual hacia la moral y que no hay cataclismo ni hay catástrofes que vayan a destruir el mundo, sino que el cataclismo que se va a experimentar, que ya se está experimentando, es una transformación moral de todos aquellos que empiezan a despertar y a darse cuenta, ay, espérate, si en la última encarnación yo era bueno, ahora yo tengo que continuar para continuar con mi proceso evolutivo, para yo poder ser bueno y llegar a ser lo que es un espíritu puro y perfecto, al nivel de Jesús. Si la misma codificación te dice en el ítem 625 del libro de los espíritus, que el mejor modelo que tenemos es el de Jesús. Predicamos a Jesús de Nazaret, predicamos su mensaje, tratamos de hacer ¿cómo se llama? Tratamos de comportarnos como Jesús, en el sentido de hacer el bien, dar una mejilla cuando te dan en la otra, o pagar bien por mal. Entonces le toca a usted y a mí cada comportamiento de cualquier persona que se nos acerque, que dice que es nuestro amigo, que dice que es espiritista, que dice que ama la filosofía espírita, que ama a Kardec, por lo que eso representa para nuestras vidas, de que todo lo que se diga, y el que lo diga, tiene que atañarse a lo que dice la codificación. Porque esto no es para decirlo hoy, 150 años después, y venir después cambiarlo. Pues entonces no hubiese venido nunca de un Dios inmutable, de un Dios puro y perfecto, de unos espíritus puros y perfectos, que son los únicos que tenían la autorización de hablar lo que se escribió en los libros codificados, en los 5 libros codificados.
Ese es el énfasis que estamos haciendo. Ese es nuestro legado. Porque existe la religiosidad a tal punto que muchas personas están ciegas, pensando en personajes, en religiones, en cosas que no tienen que ver nada con el acercamiento hacia Dios, sino a la idolatría de seres humanos. Tenemos la situación muy clara de Chico Xavier en Brasil. Chico Xavier es un individuo que tuvo la oportunidad de poder predicar el espiritismo durante muchísimos años y cometió muchísimos errores. Y entonces eso no quiere decir que nosotros no lo amemos, porque debemos amar a él, a cualquier persona que diga que es bueno. Pero la caridad, la filantropía, ese tipo de comportamientos no pueden, bajo ninguna circunstancia, invalidar cuando hay fraudes, cuando hay plagios, cuando se presenta a la humanidad un concepto como es no solar y colonias que no existen en el espiritismo, como si fuera espiritismo. Cuando se presenta al Divaldo Franco a toda voz desde los últimos 5 años a decir que la nueva regeneración, porque él está vendiendo unos libros que se llama La transición de los mundos, desde el año 2012, para justificar de que el comportamiento que tiene la humanidad con relación a niños índigos o niños cristal o de color añil, como le llaman, que no se puede probar, no hay ninguna certificación científica que eso sea así, a que ese es el propósito de la regeneración de la humanidad. Entonces, los que no han leído, los que no conocen cuál es el propósito de la regeneración de la humanidad, se olvidaron de que no es el libro de transición de planetaria que tiene el señor Divaldo Franco, que dicho sea de paso es constituido como un concepto para sacar dinero, sino lo que dice el libro del cielo y del infierno, que es uno de los libros codificados, que ese libro del cielo y del infierno fue publicado por Allan Kardec en 1865. Entonces, ahí se habla de lo que es la regeneración de la humanidad. Y a Kardec específicamente con el espíritu de verdad, en el 1856, le preguntó, porque él no sabía que él era el que iba a llevar las riendas del espiritismo, le preguntó al espíritu de verdad, ese medium que está aquí, que no menciono nombre, obviamente para no, hasta ahí llegaba la altura moral de Allan Kardec, y le preguntó, este medium que está diciendo que un espíritu le dijo que iba a haber que se iba a acabar el mundo, y le dio fechas y todo. El espíritu de verdad le dijo Kardec, eso lo dijo porque lo quiso decir, pero tú sabes, le dijo el espíritu de verdad, que nosotros no tenemos, no tenemos el permiso de hablar de las cosas del futuro. El espíritu de verdad le dijo a Kardec, y nada de eso va a ocurrir. No van a ocurrir ninguna catástrofe, ningún cataclismo, a menos que no sea un cataclismo moral. Y eso lo certificó nuevamente en el libro del cielo y del infierno, donde se habla que el cataclismo que va a ocurrir como consecuencia de lo que significa la regeneración de la humanidad es un cataclismo moral. No se está hablando de separación de niños índigos, de niños cristales, de mujeres alfa. Ese concepto y esa enseñanza del señor Divaldo Franco es pernicioso al espiritismo. Y no lo vamos a dejar pasar porque a usted le moleste que yo mencione su nombre. Es que consecuentemente con lo que él está haciendo en los últimos 5 o 6 años, solamente es para llevar un espiritismo completamente diferente a lo que el espiritismo siempre dijo que era. Allan Kardec nos dejó más de 20 millones de espiritistas adeptos del espiritismo en Francia. En el año 1868 había en Francia 36.100.000 habitantes, y de esos 36 millones habían 20 millones que eran espiritistas adeptos al espiritismo. No militantes, como quieren decir hoy día, que vienen unos mentores e imponen que tiene que haber una militancia desde el punto de vista que de cristianizar para llevar a la gente en contra de su libre albedrío a que tienen que ser cristianos. No, simplemente Kardec dejó por escrito en la revista Espírita en 1863, 5 años después de publicar el libro de los espíritus, que habían ya 20 millones en Francia. Entonces eso tiene unas secuelas, eso tiene unas consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Simple y sencillamente que los católicos de ese tiempo, que se dieron cuenta que de momento llegó el espiritismo, los llamados jesuitas, que son mentores hoy día de estos grandes expositores, han tenido la encomienda de destruir el espiritismo, de mofarse del espiritismo, de hacer ver que eso no viene de Dios,
Y la mejor manera de hacerlo es cambiar por los conceptos específicos del espiritismo a tal punto de que se ponga duda, de que Kardec no lo dijo todo, de que los espíritus no lo dijeron todo, de que los espíritus de Jean-Baptiste Rostain, un individuo que fue el enemigo más grande que ha tenido el espiritismo, podríamos decir el día de hoy, que está introducido en Brasil por aquellos que quieren introducir la religión en el espiritismo. Y esos espíritus dijeron a clara voz de que los espíritus de la codificación no eran muy esclarecidos, haciéndose ver que ellos eran más superiores que esos espíritus. Un solo medium diciendo eso, una sola fuente. Eso da lugar a que hoy día abramos los ojos de que una sola fuente es una opinión personal. Una sola fuente de cualquier espíritu. Y si hay un espíritu que esté diciendo cosas en contra de lo que el espiritismo tiene y lo que son los pilares del espiritismo y lo que es y que se contradice con lo que ya se dijo, hay que ponerle mucha atención porque esos no son espíritus realmente superiores. Y si esos espíritus lo único que vienen a la escena pública es a crear libros que le quieren hacer ver a los demás cómo tienen que comportarse en el mundo espiritual, que tienen que pensar igual que ellos, y que vienen con la ínfula de que ahora se van a encarnar para seguir un proceso donde ellos se lo inventaron solamente, pues entonces tú tienes que ponerte a pensar, eso es lo que yo quiero creer. A eso es que hemos venido. Pues entonces yo quiero decirte que nosotros los espiritistas leemos los libros codificados. Nosotros los espiritistas no necesitamos ni de mentores que no sean los nuestros, los propios mentores de cada cual, que todo el mundo tiene su espíritu protector antes de nacer. Y que cuando vienen estos mentores dicen que van a reencarnar y que van a esperar porque el protegido sea su espíritu superior, usted tiene que entonces, debería entonces evaluar, pero eso no es lo que el espiritismo pretende ni enseña, porque aquí no hay exclusividad de espíritu, no hay, es más, te dice claramente cuando estamos hablando de espíritus puros y perfectos, en el libro de Génesis, en el capítulo primero, los caracteres de la revelación, y cuando se habla específicamente de lo que es un espíritu puro y perfecto, en el capítulo primero, de Génesis, y en el artículo, el numeral número 30, te dice claramente los espíritus acá, que no hay clasificaciones especiales en los espíritus puros y perfectos, que todos tenemos que llegar a eso, todos debemos llegar a ese propósito, de llegar a ser puros y perfectos, y que no vamos a tener ningún privilegio, como se pretende en Brasil, poner a Jesús como un Dios, como un redentor, como el Cristo, que es el que crucificaron, y que supuestamente Cristo significa el Mesías prometido, que el espiritismo no enseña eso. Pero aparecen los libros codificados, Cristo y Jesús, porque ese no fue el propósito de los libros codificados. Los libros codificados fue el propósito no de establecer la naturaleza de Jesús, dice el libro de Génesis. Nosotros debemos, con la información que ya tenemos, definir qué es qué en el espiritismo. Y sabemos que nosotros predicamos a Jesús nacido en Nazaret. No el Cristo que han hecho la cristiandad, que nació en Belén para justificar que era un Mesías prometido. Pues nosotros ya salimos de la religión, ya nosotros salimos de esa parte, pero nos quieren atosigar el día de hoy a toda luz. Espíritus que son monjas, espíritus que son jesuitas, a través de los expositores que hoy tenemos, que se han constituido supuestamente los voceros del espiritismo y no predican espiritismo. Te predican a un Ramatiz, que es un espíritu inventado, que con unos conceptos diametralmente en contra de lo que el espiritismo enseña, y nosotros hemos sido culpables de aceptar eso como parte doctrinaria. Ya llegó el momento que eso hay que definirlo, hay que decirlo. El que quiera creer en Ramatiz, que es un espíritu en contra del espiritismo, el que quiera creer en Jean-Baptiste Rostain, que es un enemigo declarado del espiritismo y claramente definido por el espíritu de verdad de Erasto y Chico Xavier, perdón, y Allan Kardec, que nosotros definamos qué queremos hacer. Pero ¿qué ocurre? Dentro de todo este proceso nos encontramos con una peculiaridad de que Dios nos dio a cada uno de nosotros libre albedrío, libre oportunidad de decidir. Y Dios no cambia esa regla, porque es inmutable, porque no cambia. ¿Qué ocurre cuando tú tienes libre albedrío y tú tienes una mentalidad religiosa y no tienes educación? Porque una persona religiosa es que no tiene educación espiritual. Porque se sabe claramente, de acuerdo a lo que el espiritismo expone, que no pueden haber demarcaciones, separación, y que a Dios hay que ir directamente a Dios.
No por medio de nadie, no por intercesor de Jesús, ni por intercesor de nadie, ni de ningún mentor, sino directamente a Dios. Vaya al ítem 666 del libro del Espíritu y usted vea como claramente se dice que una oración eficaz se logra cuando usted va directamente a Dios para permiso. Entonces, esas cosas las tenemos que enseñar nuevamente porque ya la gente que no lee los libros se olvidaron y se creyeron que yo era dueño del espiritismo. Y hoy nos vienen con una serie de enseñanzas que están por completamente, le ponen un stop, le ponen un freno a tu adelantamiento espiritual. Entonces, ¿usted quiere creer en eso? Puede creer. Mi meditación estos días ha sido, pero ¿por qué entonces en Brasil se hace tan difícil entender que Chico Xavier no es un santo? De que Chico Xavier cometió errores, es más, cometió fraudes. Y los dejó claros así, definidos. Cometió plagio. Y nadie le ha dicho nada porque son supuestamente la nueva espiritualidad que Cristo estableció cuando eso no es la función de Jesús. Ya Jesús está en el mundo espiritual, no como una clasificación diferente de espíritu puro y perfecto, sino como un espíritu puro y perfecto en el seno de Dios. Entonces, ese tipo de concepto de clasificación, de ver las cosas de Jesús como Cristo y ver que el espiritismo debe ser cristianizado y que se viene a esta existencia para la cristianización de la humanidad, como dice el señor Libaldo Franco durante 68 años, le toca a usted y a mí evaluar eso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el libro de los espíritus en el artículo 799, 798 y 799? Vamos a ver lo que dice, para que estemos claros en esta posición. Cuando yo pregunto a los espíritus, ¿pero por qué entonces en Brasil hay una idolatría hacia Chico Xavier? Hay una fascinación en términos de que lo que dice Chico Xavier es ley y que no es doctrinario, que no tiene que ver con el espiritismo, que él no era espiritista, porque Chico Xavier no fue espiritista, él predicó el catolicismo totalmente, eso está claramente. El mismo Divaldo Franco no es espiritista, lo único que predica es la cristiandad, lo único que predica es la parte religiosa y la parte católica. Entonces nos toca a usted y a mí evaluar eso, si eso es lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Pero vamos, esto es interesante. ¿Qué es lo que ocurre en el libro de los espíritus cuando nos habla de estos comportamientos, de situaciones de personas? Porque cuando las personas tienen libre albedrío, amigos, esas personas son responsables de sus hechos y sus actos. Pero los libros codificados nos dan una luz de lo que es. Primero vamos a empezar a hablar en esta presentación de este video sobre lo que son en el mundo espiritual considerados la influencia, en ver cuál es la influencia del espiritismo en el progreso de la humanidad. Usted dice, bueno, pero usted está predicando para el espiritismo y hay gente que dice, a mí me vale un vuelo que usted me hable del espiritismo, a mí no me interesa el espiritismo. Claro, obviamente, personas que se hablan de esa manera no tienen ninguna consideración en nuestra filosofía. No vale la pena ni discutir con ellos porque ellos están completamente desenfocados del mundo espiritual, pero que vienen en todos los muros y en todos los foros y hacen su presentación y entonces le toca a usted evaluarlo. ¿Qué dice el libro de los espíritus con relación a lo que se llama la influencia del espiritismo en el progreso? Conocer el espiritismo, ¿es correcto? Eso que usted predica, que el espiritismo es palabra de Dios y que eso viene de parte de Kardec, de los espíritus puros y perfectos, eso es correcto. Yo me tengo que circunscribir a eso. Bueno, los que son fruta madura, que están llegando como parte de la regeneración de la humanidad, que están siendo moralizados, esos están disponibles a esta información. Pero quiero que estén muy claro que lo que dice el señor Divaldo Franco, que la nueva regeneración de la humanidad significa el mejor ejemplo de los niños índigos, es que eso es completamente antidoctrinario. Kardec claramente dijo que sí teníamos que dar educación, sí teníamos que entender que algunos iban más rápidos y otros menos rápidos, unos más adelantados, pero dependiendo de la educación que hubiesen tenido. Pero nunca jamás habló de separación. Y el tú decir que los niños índigos, los niños cristales, que es una versión 10 años después mejorada de niños índigos. Niños índigos son aquellos chicos que están naciendo y que en 1968 el señor Lee Carroll, 1968, 69, escribió un libro hablando sobre
una comunicación que había tenido con una entidad llamada Cryon. Esos son conceptos metafísicos que no tienen que ver nada con el espiritismo y no se pueden sustentar. No hay forma, solamente la palabra de una persona, de un sueño que tuvo. Y eso en el espiritismo se llama opiniones personales. El señor Lee Carroll y su esposa hicieron un culto a lo que se llama Cryon, Kryn, y que este señor o esta entidad viene de unas galaxias y de unas estrellas lejanas, supuestamente lo más adelantado en el universo. Nadie tiene constancia de eso, solamente la palabra de ellos. Y nos vienen a introducir lo que se llama niños, primero niños añil, color añil, que es el color del aura que tiene toda persona. Debe tener un color más o menos cuando tú lo miras. Y a simple vista usted ve el aura de toda persona. Pero que hay unos niños especiales porque tienen una experiencia de que se están expresando y están hablando cosas raras del pasado, que nadie las sabía. Y que estos niños pues vienen, y déjeme decir una cosa, todos los de la nueva regeneración vienen con recuerdos del pasado. No hay una clasificación especial. Tú le preguntas a un niño de 5 años, ¿cómo eran tus papás antes de tú llegar aquí? Inmediatamente te va, porque tiene en su mente todavía recuerdos de la vida pasada. Y te puede decir, pues mira, mi papá no era así, era de este color, vivíamos en tal lugar, tú sabes. Y eso es una cosa que debe ser normal, pero de establecer una demarcación de que en la nueva regeneración tiene que ver específicamente con los niños índigos y que eso es una demostración de eso, es antidoctrinario. No es lo que dice la codificación, no es lo que enseñaron los espíritus. No podemos hacer separación, demarcaciones y establecer que hay que separar grupos, porque eso es, ¿qué es eso? Según el ítem 842 del libro de los espíritus. Eso es falso y pernicioso. Eso no lo enseñan. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tratas de evaluar qué está pasando en Brasil, que hay tanta idolatría hacia Chico Xavier, pues entonces tú dices, esa es la de perder. Yo he visto personas que dicen, ya yo no voy a discutir más porque esas personas no hay que las cambie. Es que tampoco leen los libros codificados y no se dan cuenta que eso es claramente parte de todo el proceso. Todo aquel que quiera ser idólatra, que quiera idolatrar personas, que quiera ser religioso, que lo hace separado de Dios, porque el que es religioso, dice, no, si tú no crees igual que yo, pues yo no te quiero en mi grupo. Y soy capaz de matarte. Eso pasa con las religiones que existen hoy día, que se establecen que ellos son dueños de la verdad y que ellos son, si tú no piensas igual que ellos, tú estás mal. El espiritismo no piensa de esa manera. El espiritismo enseña que todo el mundo tiene el derecho a tener libre albedrío, primeramente, pero que deben irse por el proceso de adelantar sus espíritus. Pero entonces, cuando yo le pregunto a los espíritus qué vamos a hacer con la situación de que, por más que uno diga de que Chico Xavier cometió fraude por 15 años, haciendo materializaciones falsas, con solamente el propósito de sacar dinero, cuando ves libros supuestamente psicografiados por espíritus que no existen, como es André Luis, con conceptos de no solar que no existen en los libros codificados, en el concepto espiritual, y que son plagiados, y plagio es un fraude, y que eso no le importa a nadie, porque fue Chico Xavier que lo digo, o cualquiera de estos insignes personajes. Pues entonces ahí donde tú vienes y dices, yo sigo hacia adelante con esta educación, o simplemente me quito. Yo tengo muchas personas, he visto varios sites en Brasil, que ya dijeron, no, nosotros no vamos a seguir porque en Brasil no hay quien lo cambie. Ese concepto es una persona que se dio cuenta de la verdad, pero no hizo nada para cambiar las cosas. Como pasó con los racionalistas después de 1888, de lo que se llama la primera conferencia mundial del espiritismo, Congreso Mundial. Ellos establecieron allí, los racionalistas, que el espiritismo debía ser una religión laica. Eso nadie se lo compró porque eso no hay forma de tú venderlo. O es laico o es religión. Pero entonces no hicieron nada para que vinieran los señores de la Federación Espírita de Brasil y tomaran control de todo el espiritismo, de todo lo que se decía del espiritismo. Entonces se fueron a esa lucha de que yo soy religioso y yo no soy religioso. Yo soy laicista y tú no eres laicista. Y no le hicieron nada al espiritismo. Hoy día no le han hecho nada al espiritismo, no han sacado la cara por los libros codificados. Cuando yo digo aquí que eso es palabra de Dios, ninguno de ellos dice, es verdad, eso es palabra de Dios. Cuando yo digo aquí no se puede cambiar nada de lo que está establecido, ellos hablan los racionalistas de actualización de los libros codificados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que no crees entonces en la naturaleza
y la fidelidad, que eso viene de un Dios puro y perfecto, que no cambia, que es inmutable, que fue dictado por espíritus puros y perfectos. Entonces no le han hecho bien al espiritismo. Entonces se separaron de los religiosos. Y los religiosos se separaron de los racionalistas. Y tienen esa lucha y ninguno de ellos predica moral. Ni un lado ni el otro. Ni adelantamiento espiritual. Y dicen que son de Kardec. Y dicen que los contenidos de los libros codificados que le conviene a cada grupo, eso es lo que yo menciono. Yo digo, no son una religión, vienen los religiosos. No, que aquí lo dice. No evaluaron las palabras de Kardec. No evaluaron las veces que Kardec defendió que el espiritismo no era una religión. Bueno, pero entonces, vamos a ver qué es lo que me dice a mí el libro de los espíritus para este tema que quiero mencionarle a ustedes. Por eso estoy dando este video, porque yo tenía una actividad con la familia y como no se ha dado, pues yo no quería pasar esto porque estuve toda la noche soñando con esto. Soñando, porque estaba feliz con este tema. El ítem número 798 del libro de los espíritus, búsquenlo, dice: el espiritismo, pregunta Kardec, ¿jugará o llegará a ser una creencia común o permanecerá como patrimonio de algunas personas? O sea, eso del espiritismo va a tener repercusión o se va a quedar ahí simplemente en unos libros que escribió Kardec, que ahora le dicen que son unos libros anticuados, porque ya pasaron 150 años y tenemos una nueva revelación, una nueva espiritualidad. Entonces el espíritu dijo, sin duda, o sea, dice, refiriéndose a Kardec, de que eso iba a ser, el espiritismo iba a ser diseminado en el mundo entero. Dice, sin duda, refiriéndose al espiritismo, llegará a ser una creencia común. O sea, que todo el mundo va a tener la oportunidad en su momento de entender que el espiritismo es algo normal, que presenta el mundo espiritual correctamente y que va a ser un pensamiento común. Y señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ocupar su lugar entre los conocimientos humanos. Dice los espíritus, el espíritu de verdad, los espíritus autorizados para hablar de parte de Dios. Y dice, no obstante, habrá que sostener grandes luchas, más aún contra los intereses que contra la convicción. O sea, que vamos a estar luchando con los intereses. ¿Y intereses de quién? De los que publican libros, de los que hacen una película como No Solar y la presentan como el mundo espiritual y sacan dinero con eso. Y se quieren establecer ahora unos parques temáticos en ese sentido para que la gente venga, mira, así es el mundo espiritual, así es el agüita fluídica. Me imagino que harán unos kioscos y le dan una agüita de tomar. Esa es el agüita que te vas a tomar en el mundo espiritual. Aquí estamos representándolo. O un Disney World de Disney, para que tú te montes en unas naves que aparentemente son, que los espíritus se montan en esos lugares. Eso te toca a ti evaluarlo, si eso es correcto o no. Entonces el espíritu dijo, tenemos que luchar contra ¿qué? Intereses. ¿Y que estamos teniendo intereses o no? Vete a las casas espíritas. ¿Dónde están los libros codificados aquí? No. ¿Y qué es lo que usted? No, los libros No Solar. Ahora tenemos personajes por ahí que saben que Frank me está dándole duro a esta situación y presentándole que eso no es correcto. Y están dedicando pero horas para ir educando sobre el No Solar. Cuando los que ven esta programación o van al internet verifican que eso es un invento, que eso es un plagio de un libro llamado El velo, La vida después del velo, del señor inglés, un sacerdote, George Vale Owens. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que estamos avalando eso. Entonces la gente viene y usted no puede estar en la oportunidad de hablar de Chico Xavier. Bueno, yo quiero que sepa, yo no patrocino ni fraudes, como las materializaciones de Chico Xavier por 15 años, ni apelo a decir cosas que no tienen que ver con los libros codificados. No establezco nuevas creencias, nuevos conceptos. No cambio lo de la regeneración de la humanidad, como pretende el señor Divaldo Franco con niños índigos, para él vender sus libros de la transición planetaria, que eso no es lo que nos dijeron los espíritus. Los espíritus nos dijeron claramente la regeneración de la humanidad en el libro de el capítulo, en el libro de El cielo y el infierno. Búsquelo allí, creo que es el capítulo 7 en adelante, pero yo tengo escrito sobre eso y videos que los pueden buscar. Entonces el espíritu dijo, habrá que sostener grandes luchas, más aún contra los intereses que contra la convicción, pues no se puede
ocultar que existen personas interesadas en combatirlo. ¿Combatir qué? El espiritismo. ¿Y quiénes son? Los jesuitas, los católicos, los cristianos. Algunos por amor propio y otros por causas absolutamente materiales. Entonces ahí hay que evaluarlo. Pues cuáles son los propósitos que tienen aquí algunos insignes predicadores para presentar el espiritismo de una manera diferente a lo que está claramente definido en los libros codificados. Entonces, con todo, dice el espíritu, que sus contradicciones van quedando cada vez más aisladas. Se verán en la obligación de pensar como todo el mundo, no so pena de ponerse en ridículo. Cuando las personas empiezan a leer los libros y empiezan a decir, espérate, pero eso no es lo que dicen los libros codificados. Eso, yo creo en lo que dicen los libros codificados. Yo tengo gente que dice, yo no creo en Fran Montañez. Yo no creo en nada más, yo creo en lo que dicen esos libros, porque yo entendí que eso es palabra de Dios, porque yo entendí que eso tiene justificación espiritual y que lo que dice no se contradice. Entonces eso ya tú estás teniendo una llegada de personas que quieren adelantar sus espíritus y no perder el tiempo en religiosidad. Entonces Kardec dice que las ideas solo se transformarán con el tiempo y nunca de manera súbita. Si no se había predicado antes moral, como yo lo estoy haciendo, y lo tengo que decir con toda, no se está predicando de que moral es lo que te conduce a tu adelantar tu espíritu. Si no se está predicando de cosas que en el espiritismo no existen, por ejemplo, el no solar ni las colonias, nadie se atrevía a hablar de eso, no, porque eso lo dijo Divaldo Franco. No, y justificaban, no, porque eso es lo que Cristo decidió en Brasil, la patria del Evangelio. Y vienen a establecerte cosas que no están en la codificación. Entonces, el caso de Chico Xavier es clásico, porque cuando vieron la situación que el mismo Vieira, Waldo Vieira, tuvo que desconectarse de Chico en el año 1966 porque él sabía que estaban cometiendo fraude y se separó de Chico. Todo el mundo dijo, no, porque Chico dijo que hay un viaje que habían venido de Europa, se le metió un espíritu a Waldo Vieira. No fue eso. Es que ellos estaban cometiendo fraude hasta el 1966. Busqué las fechas, pero que nunca dijeron nada, se quedaron callados ellos dos, los dos, Chico Xavier y Waldo Vieira. Pero en 1970 unos periodistas de Brasil, de una revista, fueron y les taparon la olla esa y se dieron cuenta de que había sido fraude durante muchísimos años las materializaciones de Chico Xavier. Y fueron donde la protagonista, supuestamente medium, que se llama Otilia Odiogo, y la confrontaron. Y cuando la amenazaron, dije, mire señora, ustedes cometieron fraude, eso es charlatanería en Brasil, eso va a usted ir presa. ¿Qué pasó con la señora Diogo? Después que certificó si eso es verdad, eso fue creado por Chico Xavier, pues entonces salió corriendo. Yo no sé si la encontraron después. Se fue a esconderse en Brasil. Y después viene el señor Waldo Vieira, parece que él no le podía aguantar más el remordimiento y la conciencia. En el 2009 hizo una declaración que está grabada, donde él estableció que sí había sido fraude, lo que se había hecho con relación a la materialización. Entonces yo traigo todo esto porque eso son cosas que no se pueden tapar con que tú digas que yo soy caritativo. Pero él robó, o él hizo tal cosa, o hizo un fraude, pero él es bueno. Él es Robin Hood. O sea, Frank es Robin Hood. Porque Frank hizo un montón de cosas malas, pero el bien lo hizo por el beneficio de los pobrecitos, ¿verdad? Entonces eso es lo que quieren justificar en Brasil con la figura de Chico Xavier. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta, no, espérate, no. Estamos a so pena a que a mí me corten el pescuezo. Esos espiritistas que no pueden perdonar que uno toque a Chico Xavier. Pero entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Pues está bien, se sintieron mal porque Frank dijo eso, pero que la realidad es que eso no se puede tapar. Y el mejor ejemplo que tenemos hoy día es que el libro El Consolador, uno de ellos, El Consolador, escrito por Chico Xavier, psicografiado por el Espíritu Emmanuel, donde habla de la caída del espíritu. Eso no es espiritismo. Donde habla de las almas gemelas. Donde habla de que Jesús era puro y perfecto antes de encarnar, cuando él encarnó, no reencarnan espíritus que sean puros y perfectos, lo dice la codificación. Entonces este es un espíritu que no era espiritista,
y se vino a inventar la parte espiritual. Y cuando nosotros lo descubrimos, dijimos, espérate, que los espíritus puros y perfectos no pueden reencarnar. Y eso era uno de ellos. Y te vas al libro de Génesis, donde Kardec dice, en el ítem número 10, en uno de los ítems número 10, dice Kardec que no podemos confundir a Cristo con el Mesías Nazareno. ¿Y cuál es el Mesías Nazareno? El que nació en Nazaret. ¿Y cuál es ese? El mensajero de Dios, mensajero divino, que eso sí lo dice el espiritismo. Pero lo diferencia de que del Cristo que nació en Belén, que la cristiandad quiso hacer ver para que justificar que Cristo es el Mesías prometido. Esos son conceptos religiosos cristianos que no tienen que ver con el espiritismo. Los espiritistas que hoy dicen que ellos son cristianos porque siguen a Cristo, piensan de esa manera, de que Cristo es Dios. Y establecen una demarcación en lo que supuestamente debería ser Jesús, a lo que ellos piensan que debe ser, que Jesús es Dios. Entonces, Kardec dijo, para ser claro en ese punto, que esta situación se va a desaparecer poco a poco, porque no tienen sustento doctrinario. Y ustedes van a ver cómo poco a poco van a prevalecer aquellos que estamos diciendo y levantando la voz, tengan cuidado, que son los espiritismos, yo quiero ser espiritista, yo quiero adelantar mi espíritu, no quiero perder mi tiempo. Dice, las obras, las ideas, solo se transformarán con el tiempo y nunca de manera súbita. Así que, Fray Montañés, tranquilo, no te desesperes. Te insultan, a mí me insultan y me dicen cuánta cosa le da la gana porque ellos piensan que nosotros estamos tocando la imagen de Chico Xavier. El Chico Xavier es perfecto y es un personaje santo en Brasil. Respetamos a Chico Xavier, respetamos lo lindo y bello que él hizo en la obra social cuando lo hizo, pero no podemos justificar que por ese solo hecho se tape, se oculte las verdaderas razones y que verdaderamente el concepto de Chico Xavier tergiversa lo que el espiritismo enseña, porque no es espiritismo lo que se presenta. Entonces Kardec dijo, eso va a tomar tiempo. Y dice más, y concluirán con desaparecer poco a poco, junto con quienes los profesan, que serían reemplazados por otros individuos imbuidos de los nuevos principios, tal como sucede con las ideas políticas. Y dice, reparar en el paganismo no cabe duda de que en la actualidad nadie profesa las ideas religiosas de aquellos tiempos. O sea, cuando llegó la cristiandad, lo único que se hablaba es del paganismo, muchos dioses. ¿Y qué ocurre hoy día? ¿Dónde están los conceptos paganos? Pues dice Kardec que se extinguieron, porque vino lo que es la cristiandad. Pero entonces viene ahora el espiritismo, que viene con un concepto que todo el mundo va a ser común y todo el mundo lo va a entender. Poquito a poco vamos a llevarle el pensamiento donde la gente diga, espérate, esto es así que debe ser. Entonces, no obstante, muchos siglos después del advenimiento del cristianismo, esas ideas, las ideas paganas, dice Kardec, las han dejado del cristianismo. Esas ideas han dejado huellas que solo la renovación total de los pueblos pudo borrar. Se tomó tiempo. Lo mismo ocurrirán con el espiritismo. Realiza considerables progresos, pero todavía habrá durante 2 o 3 generaciones, dice Kardec, 2 o 3 generaciones, un fenómeno de incredulidad que solo el tiempo habrá de disipar. Con todo, su marcha será más rápida que la del cristianismo, porque el propósito cristiano del cristianismo le abre camino y le sirve de apoyo al cristianismo, que el cristianismo iba a destruir por su forma de ver el cristianismo. El espiritismo lo restaura. El espiritismo solo tiene que edificar sobre esos
pensamientos erróneos del cristianismo que lo llevaron a la Gran Inquisición, al pensamiento que ellos tienen de cristianizar, ese tipo de cosas de idolatría, porque cuando tú dices que tienes que cristianizarte, tú tienes que aceptar la idolatría. Y si te vas a la Iglesia Católica, te vas a ir a ídolos. Entonces, eso es la única manera que lo puedes hacer a través del tiempo y que el espiritismo viene a mejorarlo. O sea, no nos preocupemos por eso. Entonces, no estemos ansiosos y eso se lo digo a las personas de Brasil que están cerrando algunos sites. ¿Por qué? Porque han venido, se dieron cuenta de que lo que predicaba Chico Xavier no era correcto. Se sintieron indignados por los fraudes y las cosas que hizo antes de que se convirtiera con el rey de la caridad en Brasil, llevando la teología del sufrimiento como base, ¿verdad? Entonces, como no tenían base sustentada por los libros codificados, pues entonces se sienten como incómodos, pero aquí dice claramente que hay que esperar, porque eso va a tomar unas generaciones. ¿Y qué pasa con eso? Que lo que esté pasando hoy día con la mayoría de los espiritistas en Brasil se va a derrumbar cuando empiecen a salir lo que supuestamente eran las profecías de Chico Xavier en unos años, y se van a dar cuenta que eso era una falacia, que Dios no podía hablar a través de Chico Xavier, esas catástrofes que se dicen. Entonces, el ítem 799, ¿qué dice? ¿De qué modo, dijo Kardec, le preguntó a los espíritus, de qué modo el espiritismo puede contribuir al progreso? Entonces, ¿cómo el progreso de la humanidad se va a basar en el espiritismo? El espíritu dijo, al destruir al materialismo, puede contribuir al materialismo que es una de las plagas de la sociedad. ¿Y qué es el materialismo en el espiritismo? Aquellos que venden libros con conceptos completamente fuera de lo que el espiritismo enseña, con propósitos solamente de ganar dinero. Justificar lo que sea, para justificar lo que no se puede justificar en el espiritismo. Eso es un concepto materialista por completo. No hay ningún interés espiritual, porque si hubiese interés espiritual, se predicaría moral, en el punto de vista de decirle a la persona, sé mejor hoy que lo que fuiste ayer. Se predicaría lo que el espiritismo enseña en cuanto a lo que son los llamados trastornos mentales, que son obsesiones subyugantes, que eso sencillamente se puede quitar con simplemente un no y establecer la voluntad. Y además, dice el espíritu que al destruir el materialismo, que es una de las plagas de la humanidad, el espiritismo hace que los hombres comprendan dónde reside su verdadero interés, dado que la vida futura ya no está señalada, vedada por la duda. Ya no hay dudas, ya sabemos a dónde vamos, de dónde hemos venido. ¿Qué pasa con el espíritu que fue creado? Y que el espíritu que es ¿qué? Inmortal. No es eterno. Hay una diferencia entre la eternidad y la inmortalidad. ¿Y cuál es la diferencia, Frank? Bueno, cuando tú hablas de eterno, tú estás hablando que fue creado al mismo tiempo de Dios. Y no hay diferencia. Y que es eterno como Dios. Cuando tú hablas de inmortalidad, es cuando Dios tuvo la injerencia y creó el espíritu y le dio la capacidad de ser inmortal. Desde ese momento tuvo principio, pero no va a tener fin. Dado que la vida futura ya no está vedada por la duda, el hombre comprenderá mejor que puede garantizar su porvenir mediante el presente. Que si tú te dedicas al presente, no al futuro, no hablar de cosas que van a pasar, o buscar información del pasado, tú vas a garantizar tu futuro mediante el presente, dije el espíritu, al destruir los prejuicios sectarios de castas y de colores. ¿Cuáles son los prejuicios sectarios? Religiosos, de una secta, que quiere decir que tienen la verdad, y que si tú no piensas igual, pues, entonces ese tipo de conceptos sectarios, que es lo que está afectando en estos momentos a Brasil, donde todos los que idolatran a Chico Xavier son católicos y son cristianos, y no quieren ver otra cosa que no sea lo que dijo Chico Xavier, que fueron muchos errores doctrinarios. Entonces, eso, los que están cuando estamos hablando de educación, que es lo que estamos dando a través de estos esfuerzos que tenemos, van a destruir los prejuicios sectarios de castas y de colores. Y el espiritismo enseña a los hombres la gran solidaridad que debe unirlos como hermanos. Eso es lo que dijo el espíritu al Kardec preguntarle si el espiritismo tiene que ver con el progreso de la humanidad. Pero vamos al 800, que con esto yo en esta parte finiquito mi interés en darle este mensaje. Pregunta Kardec: ¿no es de temer
en el espiritismo que no pueda triunfar sobre la indiferencia de los hombres y su apego a las cosas materiales? Y ahí la pregunta que nos hacemos, que yo me hice anoche. Entonces lo material, que es no solar, que lo tienen un concepto material completamente, va a poder vencer el espiritismo. El espíritu me contestó con esto, porque de esto surgió mi preocupación anoche. Entonces dice el espiritismo, sería conocer muy poco a los hombres si se pensara que una causa, sea cual fuera, podría transformarlos como por encanto. Las ideas se modifican poco a poco según los individuos y se necesitan generaciones para borrar por completo las huellas de los antiguos hábitos. Todos los que son religiosos, todos los que están idolatrando personas que vienen de la iglesia cristiana, mayormente vienen con esos propósitos o con esas creencias, esos pensamientos, que hay que arrodillarse ante imágenes, que hay que adorar a Chico Xavier, ay, porque era bueno, bendito es, y que no miran la parte doctrinaria y vienen aquí simplemente a perder el tiempo en cuestiones religiosas. Pues entonces ellos en su momento se darán cuenta y se le van a caer como escamas. Y, ay, pero si yo había perdido el tiempo, a mí me pasó. A mí me pasó. Y yo tenía escamas en los ojos. Y cuando se venía a hablar de que Jesús no era Dios, yo me iba de frente. Y cuando me decían que la Biblia era infalible, me iba de frente. Cuando me decían que no existía, que existía el diablo y el infierno, yo decía, es verdad, eso existe. Y Jesús es Dios. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, en los espíritus me quitaron la... Me dijo, no, hay un solo Dios. Jesús, un espíritu puro y perfecto. Y ahí me di cuenta. Entonces, cuando se piensa que a Gardel le preguntó el 800 otra vez, voy a hacer la pregunta nuevamente para que nos mantengamos en contexto. No es de temer que el espiritismo no pueda triunfar sobre la indiferencia de los hombres y su apego a las cosas materiales. El espíritu dijo, sería conocer muy poco a los hombres si se pensara que una causa, sea cual fuere, podrá transformar como por encanto. Podrá transformarlo como por encanto. Y uno siente es por encanto. Ellos están fascinados. Vamos a hablar sobre eso en el próximo tema. Para justificar por qué está pasando eso con personas que justifican lo injustificable por simplemente estar ciegos y pensar en algo que no tiene lógica ni razón de que tú puedas justificar de que una persona mató a 50,000 personas ahí y de momento no, porque yo soy bueno. Hizo que se muriera de hambre a la mitad de la población. Y después no, es que nosotros tenemos buenos propósitos. Y entonces ahí es donde la persona, ay, o tú crees o no crees. Entonces, ¿qué pasa? Las ideas se modifican poco a poco según los individuos, dice el espíritu. Y se necesitan generaciones para borrar por completo las huellas de los antiguos hábitos. Así pues, la transformación solo puede operarse con el tiempo, gradualmente, poco a poco. En cada generación, una parte del velo se disipa. El espiritismo viene a rasgarlo por completo. Con todo, aunque no produjese otro resultado más que corregir un solo defecto en los hombres, en un hombre le habrá hecho dar un paso adelante, y por eso mismo le habrá hecho un gran bien, pues ese primer paso hará que los siguientes le resulten más difíciles. Esa es la presentación que dicen los espíritus con relación a lo que está pasando hoy día. Mi contestación a que personas no quieren quitarse el velo de lo que no es espiritismo, sino de lo que es simplemente religiosidad, sino que lo que es el cristianismo puro, establecido e fundado e impulsado por espíritus desencarnados que son jesuitas, que por su orgullo pensaron, yo estoy en la verdad y yo no me voy a salir de ahí porque la iglesia apostólica romana, porque esos son los jesuitas, ¿no? Y entonces en base a eso, cuando reencarnan, vienen con el mismo propósito. ¿Qué nosotros podemos hacer? Nada. Hay que entender lo que está pasando. Ahora, si vamos al libro de los medios, el libro de los medios nos da otra opción, otra visión. ¿Y por qué eso funciona así? Porque existe la obsesión de fascinación. Vamos a ver lo que hay. Aquí voy a estar publicando el día de hoy, si es posible, los ítems número 237 del libro de los medios hasta el 254,
con los 7 numerales que tiene, que son 7 numerales en el ítem número 254. De eso te habla claramente lo que son las obsesiones. Si tú quieres saber cómo se maneja una obsesión, cómo se elimina, primero la obsesión se identifica de la siguiente manera. Dice 237 en el libro de los medios, capítulo 23. Dice, en el número 237, ¿qué dice? En el número de los escollos que presenta la práctica del espiritismo, es necesario poner en primera línea la obsesión, es decir, el imperio que algunos espíritus saben tomar sobre ciertas personas. Esta nunca tiene lugar, sino por los espíritus inferiores que procuran dominar. Los buenos, o sea, el espíritu protector tuyo, no hacen experimentar ninguna contrariedad. Ellos no se van en contra tuya. Si tú quieres pensar que eso es colorado, eso es rojo, y yo sé que eso es blanco, y tú quieres pensar que es rojo, pues se te deja de esa manera. Porque el espíritu no te viene a contrariar. Ningún espíritu bueno te contraría. Sino que aconseja, combaten las influencias de los malos, ayudan en todo momento. Y mira, no oiga lo que te está diciendo, no es correcto. Y si no se los escucha, se retiran. Un espíritu bueno, con buenos sentimientos, buenos deseos, bondad, a lo sumo, un espíritu protector que tiene que tener un nivel moral por encima del tuyo, se comporta de esa manera. Pero cuando tú oyes un espíritu que te dice la imposición de la mentora de Johanna Angelis, de que se viene al espiritismo a cristianizar, y que para poder ser parte del espiritismo tienes que ser militante y creer ciegamente, que en otras palabras dice lo que dicen los mentores. ¿Y quiénes son los mentores? André Luis, que no existe, Manuel, que es un espíritu que está en contradicción, que dice mentiras, porque él dice que su genealogía como espíritu en las diferentes encarnaciones, él era Publius Lentulus, y eso no se puede probar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos que someternos a eso. Eso es lo que le pasó a los cristianos cuando estaban los paganos. Empezaron a decirle a las personas que para poder dejar de ser paganos tenían que hacer lo que hacían los cristianos. Pero a diferencia que en el espiritismo no se te atosigan las cosas. Aquí dice que los buenos, que sean los espíritus protectores, los espíritus buenos, no hacen experimentar ninguna contrariedad. No se van en contra de lo que tú dices. ¿Tú quieres pensar de esa manera? Ese es tu libre albedrío. Sino que aconsejan, combaten las influencias de los malos, y si no se les escucha, se retiran. Los malos, por el contrario, se unen a aquellos sobre los cuales pueden hacer presa y se confabulan con el espíritu que está dentro de ti. No hay una posesión de espíritu, pero sí hay una confabulación. Y una confabulación es un acuerdo espiritual. Si llegan, esto ocurre, si estos espíritus llegan a tomar imperio sobre algunos, ahí viene la obsesión espiritual por espíritus obsesores. Se identifican con su propio espíritu y los conducen como a un verdadero niño. Eso es una obsesión espiritual en el espiritismo, ahí en 237 del libro de los espíritus. Pero ¿qué pasa? Ahí están clasificadas las obsesiones de tres maneras. La obsesión simple, la obsesión fascinante y la obsesión subyugante. En esto que yo estoy presentando aquí, que se lo voy a poner en un artículo que he copiado literalmente el libro de los medios, va a ser una referencia para ustedes, para que ustedes siempre vayan a buscar ahí esas cosas. Y dice, la obsesión simple tiene lugar cuando un espíritu malhechor engaña a un medium y se mezcla contra su voluntad en las comunicaciones que recibe y le impide comunicarse con otros espíritus y sustituye a aquellos que se evocan. O sea, tú tratas de hablar con un espíritu, evocas un espíritu y te aparece otro. Y te puede ocasionar una obsesión simple de primera intención. No se está obsesado por el solo hecho de ser engañado por un espíritu mentiroso. Si tú eres engañado por un espíritu mentiroso, solamente engañado, tú no estás obsesado. Para que sea obsesado, tenga una obsesión subyugante,
se lleva más. Tiene que ser persistente, el que te afecte en tu mente, en todo momento, con sus pensamientos. Entonces tú vas leyendo ahí qué es obsesión simple, qué es obsesión fascinante y qué es obsesión ¿qué? Subyugante, que es la más peligrosa. Entonces cuando llegas a la obsesión de fascinación, tienes que irte al 239. Ítem 239 del libro de los medios. ¿Y qué te dice de lo que es una obsesión fascinante? Dice, la fascinación tiene consecuencias mucho más graves. Se trata de una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento del medio y que de algún modo paraliza su juicio con respecto a las comunicaciones. Esto es espiritual. Cuando un país completo como Brasil está obsesionado con la figura de Chico Xavier, cuando vinieron y le pusieron unas personas astutas de que vamos a olvidarnos de los fraudes de Chico, vamos a olvidarnos de todas las faltas doctrinarias y las contradicciones doctrinarias y vamos a poner a Chico como un benefactor, como una representación de la caridad y del bien. Entonces, el medium fascinado no se cree engañado. Aquel que está fascinado, yo creo en Chico Xavier. Entonces me toca a mí decirle, pero entonces usted cree en el A, E, I, no contestan. Y se van corriendo. Tira la piedra y se van corriendo. Porque no tienen explicaciones. Pero entonces usted dice que está de acuerdo con el fraude. Que usted está de acuerdo con el plagio. Que usted está de acuerdo con conceptos doctrinarios en contra del espiritismo. Como decir que el espíritu cae y retrograda, o decir que hay almas gemelas, o decir que Jesús era un espíritu puro y perfecto, pero que reencarnó porque era una excepción a la regla. Esos son cambios doctrinarios que no aparecen en la codificación. Y que usted cree en colonias espirituales que no existen en el mundo espiritual, y usted cree en un umbral, y usted cree en un no solar, que es una casa, ¿verdad? En un lugar donde van los espíritus y van allí a casarse, a sembrar matitas, a tomar caldos fluídicos, a transportarse un espíritu, transportarse en un autobús, en ir allí que le van a pagar y le van a pagar bueno, a que los espíritus en esas colonias se van a casar entre ellos. ¿De qué estamos hablando? Eso no es el mundo espiritual. Y no estamos hablando de reencarnación en un mundo diferente. Estamos hablando de que son las colonias que presentan Osolar y que presentó Chico Xavier. Y que estaban obsesionados con eso para que todo el mundo lo creyera. Hoy día la mayoría de los que llegan al espiritismo desde Brasil piensan eso. Entonces, cuando una persona está obsesionada con un medium, que somos tú y yo, todos somos medium, obsesionado, no se cree engañado. No, yo no estoy engañado. Usted está engañado, señor Frank, por lo que usted está diciendo. Una persona me comentó el día de hoy en uno de los videos y yo le dije un sustento anteriormente. Y entonces está calladito, ya no sabía ni qué decir. Tú me estás usando la Biblia, pero la Biblia se equivoca. Y esto, y me estás diciendo que no existe Dios. Y me estás entonces le puse una serie de argumentos y entonces ahora vino bajito. No, me pasa que usted está engañado. Entonces yo estoy engañado. ¿Engañado de qué? Porque yo no creo en la Biblia. No puedo creer en un documento que se equivoca. Es un documento que dice mentiras. Que no está sustentado de ninguna manera, ni arqueológicamente, de ninguna manera. Con conceptos tergiversados. Que me coge mi filosofía y dice que en el libro de Deuteronomio que la Biblia prohíbe el espiritismo y la mediunidad, cuando esas palabras no existían en el tiempo de que se escribió la Biblia, ni el tiempo de Moisés, ni el tiempo del Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento. Entonces, es necesario saber que una obsesión de fascinación tiene lugar, y puede tener lugar no solamente en un individuo, sino en una comunidad total. La única manera de vencer eso es la educación. Porque las personas empiezan a caer en ese tipo de pensamiento, de estar fascinados con las personas. Ay, porque era muy bueno. Mira que ese señor está hablando mal de un hombre que fue tan bueno. Bueno, tenga cuidado. Porque cuando una persona se le descubren fraudes en las mismas psicografías que estaba haciendo, que el mismo Waldo Vieira dijo, él dijo, después se retractó, pero lo dijo, de que Chico Xavier usaba tarjetas marcadas. ¿Qué es eso?
pues que cuando llevaba a las personas a esos lugares donde él hacía esas actividades de psicografía, que nunca debe pasar, porque esto no es un show mediático. Y entonces los asesores de él le preguntaban a las personas que iban llegando cuáles eran los problemas que tenían. Entonces él los ponía en una psicografía. Se le daba el papelito, la tarjetita, y entonces así es muy fácil hacer psicografía. Y eso no lo digo yo. Busque en el internet y verifique las copias y vea las fotos y los argumentos de los que han demostrado, que muchos de ellos son de un nivel increíble, que es de estudiosos de las universidades, donde han establecido, han verificado, que esto aquí no cuadra. Entonces, cuando tú ves eso, ¿en quién tú vas a creer? ¿En la caridad? ¿O vas a creer en esas cosas que te pueden influenciar? Pues mira, si tú eres un espiritista de verdad y quieres adelantar tu espíritu, debes salirte de estar pensando en que las personas no fallan, de que no somos que somos imperfectos, todos, incluyéndome a mí, cualquier persona que esté en este mundo es imperfecto. Entonces, y dice, el espíritu, en relación a lo de fascinación, con esto termino este video, y comprender el absurdo de lo que escribe, aun cuando todo el mundo lo conozca. Todo el mundo se da cuenta, pero si esas fotos de chicos, de materializaciones, si se ve claramente que eso es un montaje, y se ve todo el procedimiento, y se ven todos los altimaños, y entonces viene Edivaldo Franco y te dice, cuando le preguntan, no, chicos, Xavier es lo máximo que ha pasado, pues miren las fotos y los videos de las materializaciones. Mire, Edivaldo Franco, usted no ha visto las fotos. Por eso usted permitió que en un documento que está promoviendo el señor Edivaldo Franco, que es la doctrina para principiantes, aparezcan fotos del fraude de Chico Xavier en la materialización. Porque usted nunca le puso atención a eso. Y no se dio cuenta que eso no era correcto. Las mismas fotos te dan a ti luz de que eso no era correcto. Bueno, entonces, la ilusión puede ir hasta hacerle ver lo sublime en el lenguaje más ridículo. A ti te dicen lo más ridículo y tú ay, no, es correcto, porque lo dijo Edivaldo Franco. No, los niños índigos, no, lo dijo Edivaldo Franco desde el año 2010. Cuando publicó su libro en 2012, pues eso justificaba de que tenemos una nueva regeneración. Entonces él se unió a un concepto que ya venía de 1989, metafísico por completo, que no se puede probar, que es completamente anticientífico. No se puede probar. Entonces, para justificar unos intereses, que aquí dice claramente en los libros codificados que estamos luchando contra los intereses individuales, se estaría en el error si se creyera que este género de obsesión no puede alcanzar sino a las personas sencillas, ignorantes y desprovistas de juicio. Si usted piensa eso, tenga mucho cuidado. El concepto de fascinación, obsesión de fascinación, te engaña al más listo. Los hombres más discretos, instruidos e inteligentes, bajo otros conceptos, no están exentos de esto, lo que prueba que esta aberración es el efecto de una causa extraña de la que sufren la influencia. Ya hemos afirmado, dice el espíritu, que las consecuencias de la fascinación son mucho más graves. De hecho, a favor de esa ilusión, que ese es el resultado, el espíritu conduce a aquel a quien ha logrado dominar como lo haría con un ciego. Y puede hacerle aceptar las doctrinas más extravagantes y las teorías más falsas como si fuesen la única expresión de la verdad. ¿O usted cree que Chico Xavier no padeció de eso con el no solar? Él se lo creyó. Él se creyó que le dijo Emanuel que él había estado, que él era Flavia, la hija de Publio Lentulus, en el tiempo de Jesús. Y él se creyó esa historia. Cuando se ha demostrado por los historiadores de que Publio Lentulus no existió al tiempo de Jesús que fuera conocido. 60 años antes habían dos, que son los que se refiere el mismo Chico Xavier en su libro del Consolador. Perdón, el libro de 2000 años.
donde habla de esa historia de Publio Lentulus. Entonces, tú tienes esa situación que te crean una impresión tan y tan grande en ti que el mismo Chico Xavier se fascinó con la historia de un espíritu llamado, ¿cómo se llama el espíritu, Laura? Eh, el espíritu X, ¿cómo era? Espíritu X, ¿verdad? Que era de otra persona que tampoco tiene credibilidad en términos espirituales, que es el señor Humberto Campo. Se está descubriendo que tampoco existía. Bueno, pero ya eso es más profundo. Entonces, eso es lo que quiero decir con esto. Que estos conceptos que aclara a luz una persona que tenga, que no tiene que ser espiritista, y te presentan el caso de no solar, lo puede considerar como, ay, qué fantástico, qué bonito, qué idea linda, hermosa, pero vamos a la profundidad. ¿Quién creó eso? André Luis. ¿Y dónde está la prueba de que André Luis existió? Vamos a irnos a las pruebas circunstanciales. Los libros que escribió André Luis se pueden corroborar que eran espirituales. Nos damos cuenta entonces de que hay algo raro. La preocupación para esta presentación de este video es de que no nos preocupemos de que haya un comportamiento generalizado hacia la persona de Chico Xavier y del mismo Divaldo Franco, porque usted tiene que preocuparse por usted mismo. Esta es la educación que le damos. Nosotros le mencionamos, traemos los hechos, usted los evalúa y en base a eso usted debe continuar con su adelantamiento espiritual. Dios no hizo máquinas ni pedazos amorfos de carne sin ningún tipo de consideración a su libre albedrío. Usted decide. Si usted considera que lo que yo digo es de insulto o si lo que yo digo es tergiversado, yo simplemente me baso en que las indulgencias en el libro del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10, en el numeral número 21, dice que cuando hay engaño, que cuando hay cosas que no son correctas, hay que decirlas. Porque es mejor salvar a muchos que solamente la reputación de una sola persona. Y nosotros estamos hablando con contundencia de cosas que se pueden probar. De lo que está pasando en Brasil, de lo que está pasando en relación a la forma doctrinaria que ellos han querido decir que son espiritistas y no son espiritistas. Y hemos descubierto que es un concepto religioso, cristiano, solapado, que ha venido al espiritismo haciéndose ver que ellos son espiritistas. Entonces nos toca a nosotros los que somos espiritistas, que consideramos los libros codificados, que no nos contradecimos en lo que decimos, a lo que dijeron los espíritus, defender la integridad doctrinaria del espiritismo. Y nos da seguridad, nos da felicidad en que podemos manejar eso de esa manera. ¿Qué ocurre? Tenemos que ser pacientes, porque ese tipo de comportamiento religioso que se ha introducido en el espiritismo va a durar generaciones. Gente que hoy día está desencarnando creyendo que eso era la verdad. ¿Qué hicieron? Perdieron el tiempo en todo su proceso evolutivo. No conocieron su espíritu protector. Si no conocieron su espíritu protector, no supieron que eran mediums. Como no supieron que eran eso, no utilizaron eso para su adelanto espiritual. Que dice el libro de los mediums, item 197, ese don que se te da para tu propio, únicamente para tu adelantamiento espiritual. Entonces, estas personas que han predicado durante ciento y pico de años, 150 años, lo incorrecto del espiritismo, sin basar ninguna justificación en lo que dicen, no tienen nada para justificarlo espiritualmente hablando, van a llegar el momento que son como hojarasca, porque el tiempo los va a llevar al olvido. Lo mismo que pasó con los paganos en el tiempo de los católicos, lo que prevalecía era el paganismo. Después que llegaron los cristianos, eso se disipó y todo el mundo pensaba de esta manera. Eso mismo está pasando con el espiritismo. Estamos enseñando y educando de que no solar no es correcto, de que son plagios y que estamos plagados de misticismos en esta filosofía hermosa por personas que posiblemente se lo creen y sean sus espíritus los que le dicen eso, pero uno lo lleva al juicio, porque todo tiene que pasar por el tamiz de la razón. Y el tamiz de la razón significa que nosotros debemos medir todo y saber que lo que se está diciendo resiste el peso del análisis. Kardec dijo, tiene que pasar por el tamiz de la razón, de lógica y razón, y que debe sostenerse en el tiene que ser sostenido por la lógica y la razón. Debe resistir el peso del análisis.
Con esto termino este video, que es específicamente para decir que estamos siendo atacados por la fascinación espiritual en muchos lugares y que para salir de eso se necesita leer, se necesita estudiar para uno quitarse eso encima. Pero que existe, existe. De que la gente está fascinada con la figura de Chico Xavier, cierto. De que se nos hace bien difícil decirle lo malo que hizo porque la gente no lo va a entender, cierto. Pero debemos decirlo. Debe estar constar en acta de que se dijo para que cuando ellos despierten, poquito a poco van y se dan cuenta de verdad. Muchos son orgullosos, se quedan calladitos, no dicen nada. ¿Cuántas casas espíritas me están viendo en este momento? Que saben que lo que estamos diciendo es correcto. Que han sido parte de ese plagio, cómplices de una idea que no verificaron, fueron irresponsables. Casas espíritas, organizaciones espiritistas, federaciones espíritas, que siguen por ahí dándole palmaditas al no solar, al libro del Consolador, que es bien pernicioso en el espiritismo. El libro del Consolador de Chico Xavier, supuestamente psicografiado por Emmanuel. Y ustedes van a buscar ahí todos los errores doctrinarios que existen. La existencia del Espíritu Santo, que nosotros no predicamos eso, la existencia de lo que es la redención, 24 veces mencionadas en ese libro, la existencia de almas gemelas, la existencia de la retrogradación del espíritu, la existencia de conceptos completamente erróneos en base a lo que el espiritismo enseña. ¿Y por qué eso pasó? Porque nadie le puso atención, que eso no tenía una relación con lo que decía el espiritismo. Y creyeron que el espiritismo era lo que ellos decían. Mi amigo Cachorro Vilar un día puso un artículo y a mí me gustó muchísimo. El problema que hay es que cuando una persona no ha leído nada y le dicen que el mundo espiritual es la vida en Marte y lee eso, se lo cree. El que no ha leído nada de la parte espiritual, le viene un Crayon o un Ashtar y le dice una historia de las Pléyades que convence solamente a aquellos que quieren creer. Divaldo Franco creyó en las Pléyades, que es lo que predica Ashtar, y lo está predicando en los videos y todas las cosas. Él supuestamente en el momento en que lo hizo, yo creo que lo hacía para que todo el mundo mira que yo sé de estas cosas, pero estaba diciendo unas barbaridades antidoctrinarias, porque Ashtar es un mentiroso, un embustero, un mistificador. Ashtar es un espíritu que dijo en el año 2014 de que él tenía constancia o que ellos tenían secuestrado el avión de MH370 de la línea de Malasia. Que ese avión no había aparecido en ningún lado porque ellos lo tenían secuestrado allá en las Pléyades. ¿Y qué pasó? Que en este año mismo, pasado, 2015, se encontró que el avión estaba metido en el fondo del mar. Él decía que nos íbamos a sorprender, Ashtar, de que íbamos a tener esas personas de vuelta, que estaban solamente secuestrados, para que se dieran cuenta de que ellos estaban en control de toda la situación de la raza humana. Mentiroso, Ashtar, usted es un mentiroso espíritu, y el que lo representa, que creen esas barbaridades, no se puede probar nada de lo que ese espíritu dice. Ni el que dice Ramatiz, tampoco se puede creer. Entonces, esas cosas tenemos que nosotros abrir los ojos. Esto no es lo que nosotros queremos. Vamos a ver el espiritismo, que es bello, que es hermoso, nos da educación, nos da tranquilidad, nos afianza en que estamos por el camino correcto. ¿Que es el camino de qué? De adelantamiento espiritual. Con esto termino este video.